Buenos días, gracias por acompañarnos. Con Paolo Vaz les damos la bienvenida a Diarios de Pandemia. Hola, Pao, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenos días. Un programa sobre ciencia y COVID-19 que transmite la Mula. Hoy vamos a entrevistar a la doctora Mónica Pérez, médico intensivista, quien desde agosto del año pasado está tratando a pacientes graves con COVID en la unidad de cuidados intensivos de uno de los hospitales más grandes del MINSA aquí en Lima. Tiene 14 años como especialista en gestión de riesgo de desastres y 9 en la jefatura de cuidados intensivos. La doctora ha lanzado desde su página en Facebook un llamado a responder a los puntos más urgentes que se necesita para salvar vidas frente a la pandemia. También nos acompaña Pedro Cateriano, ex primer ministro, ex parlamentario. Vamos a entrevistarlo sobre las últimas noticias políticas y sobre su libro Sin Anestesia, un libro que se lee con la misma pasión con la que ha sido escrito, según ha dicho Mario Vargas Llosa. Comenzamos con la doctora Mónica Mesa. Doctora, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Bienvenida, doctora. Sí, muchas gracias por la oportunidad que me dan de poder explicarles un poco la realidad, como le digo yo, en la cancha, a nivel hospitalario, desde primera línea y sobre todo lo que estamos afrontando actualmente todos los médicos, no solo de cuidados intensivos, sino de emergencias y sobre todo también de primer nivel de atención. Doctora, ¿qué deben hacer desde esta primera línea para salvar vidas con la situación en la que estamos y con las carencias que tenemos? Bueno, hay 3 puntos importantes. Lo primero es lo que corresponde a la política de recursos humanos, ¿no? Que ya en algo se ha paliado con la norma de la doble percepción, pero no es suficiente. Tenemos que reforzar los contratos CAS-COVID, tenemos que pagar a tiempo a los hospitales, a todos los médicos para que trabajen con ese mismo esfuerzo y ahínco en diferentes hospitales, en 2 a 3 hospitales al mismo tiempo, porque es nuestra realidad y tenemos que verlo de manera seria. Hay muchos retrasos, hay mucho descuido en eso. Y ¿Retrasos realmente, doctora, en sueldos de los médicos? Así es. Y no solamente también de los médicos. Yo lo que puedo decirle es que médicos que inclusive son especialistas, ya sea de cuidados intensivos o médicos que están trabajando en áreas críticas, tienen a veces retrasos en sus pagos importantes, ¿no? ¿De cuánto tiempo? Y a veces estamos hablando de 2 meses, ¿no? 3 meses, y esto pues genera disconfort y obviamente también obliga a que el médico busque otros lugares de trabajo. Y entonces los hospitales grandes se quedan sin recursos humanos. Yo creo que hay una política que tiene que ser muy fuerte y si se tiene que enviar personal administrativo a los hospitales para ayudar a los hospitales a poder gestionar eso, porque es un problema de gestión ahí, se va a aliviar en gran parte, ¿no? El segundo es el tema del oxígeno y la habilitación de las áreas. De nada me sirve tener, como ustedes han visto, mi hospital, como hace 2 semanas no se podía ingresar paciente, porque no es un tema de agarrar una cama y colocar un paciente. Es un tema que tengo que tener un punto de oxígeno. Y ese punto de oxígeno en un hospital, estamos hablando de 4 niveles. Un hospital debería tener una planta de oxígeno que le permita independencia. Pero la planta de oxígeno, vamos, no funciona sola, requiere línea vital, energía eléctrica. Y muchas veces se coloca la planta, pero no funciona al 100% porque simplemente no tiene la energía necesaria. Eso es lo que está ocurriendo también. Entonces, cuando hagamos algo, tiene que hacerse de manera integral. A nivel de emergencias y desastres, todo hospital debería tener su planta independiente, no depender de una empresa que le surte el oxígeno, sino trabajar de manera sola. Lo segundo, sí, pues tiene que tener en la medida de lo posible tanques criogénicos
que le permitan un backup en caso falle la planta y poder surtir mediante empresas de fuera el oxígeno. El tercero son los generadores de oxígeno. Generadores que hay de dos niveles. Tipo hospitalario, que me permiten cargar más de 300 litros por minuto, y con eso yo puedo cargar 2 balones grandes, que son los que ustedes ven verdes, en menos de media hora, ¿no? Y que rápidamente, frente a una emergencia, pueden surtir rápidamente un pabellón, ¿no? Y generadores individuales de pacientes, ¿no? Y finalmente, el otro escalón es el balón de oxígeno, no es solo. El balón de oxígeno tiene un manómetro, un flujómetro, tiene un sistema que permite liberar el oxígeno con humidificación. Entonces, cuando hablamos de que al paciente le tiene que llegar el oxígeno, no es simplemente la imagen que tenemos del balón, sino son estos 4 niveles que yo tengo que tener bien establecidos, bien analizados, y no solamente en los hospitales, hablamos de plantas y generadores, pero al primer nivel de atención hablamos de balones completos y generadores de oxígeno. Eso es lo que sería importante, muy aparte de la política de recursos humanos. Y lo tercero, recurso humano que verifique cómo funciona esa planta y cómo funcionan los equipos. Porque lo que está ocurriendo es que el médico y la enfermera pierde parte de su atención verificando que el ventilador funcione, verificando que el oxígeno esté, verificando la CAP, cuando no es su función. Eso en emergencia se llama la implementación de la logística para la emergencia. Y es lo que está fallando, ¿no? Tengo la autoridad, tengo el equipo operativo, pero me falta la logística y la planificación. ¿No ¿Cuántos pacientes hay por médico en cuidados intensivos de COVID? Mire, ahorita un médico intensivista supervisa a 14 pacientes y debajo de él se arma la pirámide, es decir, viene un médico que le llamamos el médico contratado por CAS COVID, no intensivista, que maneja o manejaba 6 y ahora maneja hasta 8 pacientes, ¿no? ¿Cuánto directamente lo recomendable? ¿Cuántos pacientes son por médico? Cuando no hay emergencia, deberíamos tener, de acuerdo a la norma, un intensivista por 6 pacientes, ¿no? Por cada 6 personas. Ahora tenemos 1 para 14. Y debajo de él, para poder sostener el sistema, tenemos médicos que no son intensivistas, que desde luego están manejando también el paciente con el intensivista, pasando la visita, pero como comprenderán, aumenta cada cama que aumenta, no solamente es el médico, está la enfermera, el técnico y el biomédico, que muchas veces no hay por turno. Entonces, la enfermera, por ejemplo, actualmente en el área crítica hay una enfermera general para 2 pacientes. Lo correcto es una enfermera intensivista para 2. Y cuando se han crecido las camas, hay una enfermera general para 3. Entonces, como se comprenderá, la calidad de atención ya no puede ser necesariamente la misma. Entonces, por eso le decía, en ese primer punto de atención, la política de recursos humanos es extremadamente importante. El seguimiento de una planificación para tener independencia en el oxígeno. Y lo tercero, ¿no es cierto?, liberar procesos. Muchos funcionarios públicos, lamentablemente, tienen temor frente a la serie de documentación que viene de la Contraloría, le viene Defensoría del Pueblo, los mismos procedimientos del Estado, que lamentablemente ponen unas trabas como lo del 93% del oxígeno, por ejemplo, que no se podía comprar generadores porque no daban 99, por cosas así. Por ejemplo. ¿No? Entonces necesitamos una norma dada con el ministro. Sí, hay muchos aspectos que se pueden conseguir con el presupuesto. Pero quería preguntarle, doctora, quería preguntarle porque usted ha implementado una idea que podría hacer que en todos los hospitales se implemente, que es un algoritmo de triaje, o sea, algo que cuando reciban a los pacientes de COVID se priorice a los pacientes que van a recuperarse por un lado y se vea y se atienda, digamos, a los pacientes que están en cuidados muchísimo más graves. ¿Nos puede contar un poco de ese algoritmo que podría también tomarse en todo a nivel nacional, por favor? Sí, por supuesto. No es algo que lo haya propuesto, es algo personal, sino es algo que se hace siempre cuando las emergencias son masivas, cuando hay un desastre y cuando lamentablemente los recursos que yo tengo para poder manejar al paciente están limitados.
Entonces, nace de las propuestas extranjeras que han habido en Estados Unidos, en España. La Sociedad Española de Medicina Intensiva ha postulado, ¿no es cierto?, cómo es ahora el enfoque del paciente. Entonces, en el enfoque del paciente, ya no solamente, como que el COVID, para que se den una idea, tratamos, pues no siempre había camas UCI, 3 a 4 pacientes mediante el sistema de prioridades, ¿no? Seleccionar. La prioridad 1 es aquel que, si yo no lo ingreso a la UCI, fallece, pero que tiene criterio de recuperabilidad, ¿no es cierto? La prioridad 2 es aquel que podría complicarse, está con mucho problema fisiológico, pero todavía me da tiempo. La prioridad 3 se parece mucho a la 1, pero tiene mucha comorbilidad, tiene una enfermedad crónica que ya lamentablemente está muy avanzada, ¿no? Y su posibilidad de recuperación es menor. Y la prioridad 4 son aquellos pacientes que o están muy bien y obviamente le va a quitar por justicia la cama a uno que está mal, o están muy mal y en menos de 24 horas van a fallecer. Entonces estamos ahorita nosotros viendo este tema y realmente va más allá de prioridades. Ya lo dice, no lo digo yo, lo dicen las sociedades. Entra el tema ético y entra el tema que nosotros llamamos triaje terciario. Ojo que en la alerta roja del MINSA, publicada con resolución ministerial 225, hay lineamientos para manejo de alerta roja. Y esos lineamientos contemplan lo que se llama la implementación de un triaje terciario. Es decir, ya dentro de todos los pacientes críticos, en un comité de ética, no lo hace ni siquiera una persona. El comité es lo que estamos implementando ahorita en el hospital, justo con el doctor Mala, justo con los médicos de UCI, ¿no? Evaluamos en conjunto los pacientes, hacemos de toda la lista de espera, que pueden ser 33 pacientes, evaluamos uno por uno, de acuerdo a criterios que ya hemos evaluado en estudios, ¿no? ¿Quiénes pueden beneficiarse y quiénes van a sobrevivir en la UCI? Y en base a eso, ingresamos primero a esos pacientes, porque sabemos que tienen más posibilidad de sobrevivir. Porque al final, si ingresamos a todos, voy a tener más pérdidas. Y todos tienen derecho, por supuesto. Por eso es que ahora en el hospital se está viendo también temas como, por ejemplo, algo muy importante que es el tema de implementación de oxígeno, ¿no? Entonces el paciente que es crítico tiene que tener oxígeno. Ahora ya se implementó un ala para colocar el oxígeno, ahora ya tenemos, digamos, el apoyo, ha habido gestiones con empresas privadas para ver este tema. Entonces el paciente se habilita un área, se le coloca morfina, se le coloca oxígeno, se ve la forma de poderlo manejar también de manera crítica. Está el alto flujo. Fíjese usted, tenemos nosotros camas de cuidados intensivos y camas críticas con alto flujo, que supervisa el médico de UCI y que maneja el médico intensivista. Entonces, y quisiera que les explique a la gente lo que es lo que están aplicando, que se llama el alto flujo, porque mucha gente solo piensa ahorita, o conocíamos, el tema de los entubados, ¿no? Quisiera que nos explique qué significa eso que se implementa, que se llama el alto flujo, que no llegas a tener cama UCI todavía, pero estás en un estado previo. Sí, en primer lugar, los sistemas de alto flujo son curativos, no son paliativos. Es decir, yo puedo rescatar a un paciente crítico que de pronto digo, quiere cama UCI, lo pongo en alto flujo y pueden pasar dos cosas. Puede pasar que el paciente lo ponga 5 días y se recupere, como puede que no. Pero hay muchos pacientes que al ingresar al alto flujo se han rescatado, se les ha colocado en posición prona, es decir, la mayor parte del tiempo boca abajo, con el sistema de alto flujo, que implica el oxígeno normalmente con una máscara que ustedes lo ven en televisión, le da 15 litros. El sistema de alto flujo puede llegar hasta 30, 50 litros por minuto. Y eso permite que el paciente tenga el oxígeno con mucha mayor potencia, por decirlo de alguna manera, y se comporta de una manera como una especie de maquinaria que le permite sobrevivir, ¿no es cierto? Y mejorar su saturación de oxígeno. Porque ingresa el oxígeno con fuerza, con potencia. Entonces, estos sistemas han sido implementados en muchos hospitales y salvan vidas también. Y es parte de la maquinaria del paciente crítico, ¿no? Obviamente, también no todos los hospitales lo tienen, pero cuando coloco eso, voy a gastar más oxígeno. Por lo tanto, viene el segundo problema que yo hablaba, que es abastecimiento por niveles, ¿no es cierto? Que yo tengo que tener mi planta, mis generadores para ese extra
poderlo manejar, ¿no? Y el alto flujo debe manejarse desde, digamos, inclusive los sitios más primarios de ingreso del paciente, que son las emergencias, ¿no? O sea, el paciente crítico se maneja desde que ingresa el paciente con el primer oxígeno, y si no hay un ambiente UCI, que es lo que está ocurriendo, pasa a estas áreas de alto flujo, que lo puede manejar la emergencia, medicina interna, está ocurriendo en el hospital, y de esa manera, bajo supervisión de un médico especialista, si lo tenemos, se va a poder hacer también un manejo del paciente más apropiado y sectorizar, es decir, tener a pacientes en alto flujo, tener pacientes en UCI, tener pacientes en ambientes con oxigenoterapia, permite, ¿no es cierto?, tener un orden en el manejo de los pacientes, ¿no? Y obviamente, si me permites terminar la idea, ¿no? Hay pacientes que lamentablemente, y si me permites aclararlo, están llegando muy mal. Yo viví la primera ola en otro contexto. Yo estaba trabajando a nivel de Ministerio de esa oportunidad, y mis colegas me cuentan, ¿no? Lo que te digo es verdad y es serio. Los pacientes se están automedicando 1, 2 semanas completas, y cuando llegan demasiado mal, por decirlo de una manera. Llegan saturando 70%, 75%, muchos ya con balón de oxígeno incluido. Y tenemos que entender, y es duro decir esto, ya esos pacientes perdieron su oportunidad y son pacientes jóvenes. ¿Qué hacer frente a eso? Vuelvo a repetir, la implementación del oxígeno es algo que debe hacerse desde primer nivel de atención, ¿no? Y por otra parte, el paciente, muchas veces ante el temor de ir a un hospital que sabe que está abarrotado, pierde la oportunidad. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros ahora? Es, ok, vamos a tratar de que a los pacientes que llegan muy temprano, que a veces dicen, bueno, pero está saturando a 95, no, todavía, pues, a esos pacientitos tratar de ponerlos, aunque sea bajo observación, ¿no? Porque se pueden complicar y a la larga ya se hace no recuperable, ¿no? Entonces, hay otras medidas de contención, la vacunación, desde luego, no podemos perder de vista que todos tienen que vacunarse, porque al margen de la eficiencia tenemos que avanzar, ¿no? Y seguir saliendo solo cuando sea necesario. Son medidas estrictamente que debemos seguirlas por lo menos 1 año y medio, hasta que todos estemos vacunados, ¿no? Pero como eso vemos que es difícil que la población lo entienda, pues no nos queda otra cosa que poner espacios de oxigenación previos a los hospitales, pero eso requiere implementación, recursos humanos, ver los temas de los sistemas de oxígeno y las líneas vitales que alimentan esos sistemas de oxígeno, energía eléctrica. Entonces es un trabajo en conjunto, no es simplemente el balón y el médico, ni que ver la enfermera, el seguimiento, ¿no? Un ejemplo de puerta de entrada antes del hospital ha sido la Vía Panamericana, por ejemplo, ¿no? Pero solamente no tenemos mucho porque primero no hay mucho recurso humano y no hay mucho sistema de oxígeno, ¿no? Entonces, la política de recursos humanos también tiene que cambiar, va más allá. O sea, el COVID nos ha generado un cambio en el sistema de salud de lo que pensábamos antes. Muchos lo teníamos ya en la cabeza porque sabemos que así como esperamos un sismo, esperamos una pandemia. Eso está escrito, ¿no? Pero ahora ya se ha puesto los pies en la tierra. ¿Qué hacer? Política de recursos humanos, urgente, ¿no es cierto? Permitir, digamos, la doble percepción, no solo en un decreto de sanitario, siempre hemos vivido así, y siempre persiguiendo a los médicos que trabajan en los lugares. Uno puede decir, pero ¿cómo el médico va a venir cansado de tratarme en otro lado? Eso no es así. Y por otro lado, el hecho de que tenemos que tener más personal en el primer nivel de atención, hacerlo atractivo, eso es de largo alcance. Y solo te estoy hablando de Lima. En regiones es otro contexto. Claro, porque lo que hemos visto, usted trabaja, digamos, el área complicada, el área intensiva, el área de la gente que llega mal, pero, digamos, la Villa Panamericana, desgraciadamente, no está en otros lugares de Lima, pero atiende leves y moderados, y es como un primer nivel de atención, a su manera, ¿no es cierto? O sea, es un primer nivel de atención a los pacientes COVID y además los aleja de los familiares para no contagiarlos, ¿no? Fíjese usted, cuando hubieron lecciones aprendidas de otros países, claramente si el consejo no era que se quedara en la casa el paciente, sino que saliera a un ambiente fuera
para no contaminar a los familiares, ¿no? Un concepto importante que no pudimos aplicar acá por un tema logístico, ¿no? Claro. Que pudimos haberlo hecho en algún contexto, sí, en algunas regiones sí, ¿no? Y el otro hecho es que estos establecimientos tienen que brindar atención real para pacientes moderados. Durante la primera ola, muchos pacientes no accedían a vía panamericanos porque simplemente eran pacientes que estaban de alguna manera requiriendo oxígeno importante y no había y se echaban a perder también, ¿no? Buscando un sitio donde estar. Entonces tienen que tener la capacidad de conversión. Ya durante el tiempo, el hospital puso a su hospital de salud dentro de la vía, porque no comenzó con el hospital de salud. Entonces, la visión que tenemos que tener ahora es, de ahora en adelante, tener nuestros recursos humanos tranquilos, tener nuestros recursos humanos que puedan trabajar adecuadamente, contratar todo lo que se pueda. En diciembre, a muchos ya los tenían, ya se acabó el contrato. Eso no puede, todos sabíamos que esto iba a durar. Claro. Todos sabíamos, entonces tenemos que ser serios. O sea, el COVID simplemente fue la gota que derramó el vaso del sistema de salud. Y eso todos lo sabemos. Entonces, y cuando la emergencia, hablemoslo claro, se convierte en un desastre nacional en todas las regiones, no hay ninguna dirección del MINSA, no hay nada que podamos hacer al respecto. Inclusive vinieron del extranjero. Por supuesto que se gestionó eso, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta un gran cambio que trasciende, pienso yo, definitivamente lo que pueda hacer el ministerio. Estamos hablando de niveles superiores del ministerio. El doctor Cristian Díaz en Chiclayo nos contaba que también hay una cultura digamos, de los peruanos de tener miedo de ir a los hospitales. O sea, ellos implementaron en Lambayeque ir a buscar a los pacientes, traerlos, qué sé yo, porque también hay el miedo, obviamente ves la televisión y no quieres pero ni acercarte ni a 5 kilómetros a algún centro de salud, y es parte de nuestra cultura también. Me imagino que también ligada a la automedicación, ¿no? Hay algo de... Todos los países, de alguna manera, y esto está en consenso de la OPS, han tenido niveles de atención, ¿no? Desde el nivel de atención en su casa, nivel de atención en lo que nosotros le llamamos centros de atención temporal, ¿no es cierto?, que no son hospitales, y la mayoría deberían ser contenidos ahí, ¿no es cierto?, para derivar hacia los centros hospitalarios, pues, los pacientes más delicados. Pero estos CAT, Centro de Atención Temporal, ¿cuál ha sido el talón de Aquiles? Que no han tenido el suficiente soporte en recursos humanos y en la logística del oxígeno y las líneas vitales que alimentan el oxígeno para poder vivir y sostener el sistema. Ese ha sido el problema. Entonces, obviamente, la idea existe, se ha podido hacer algo en Lima y algo en algunas regiones, pero no a la velocidad. Entonces, de acá en adelante, todo establecimiento de primer nivel tiene que tener su punto de contingencia en la localidad y coordinar con el gobernador local, alcalde, porque el alcalde es el que se encarga de la emergencia. Hay también responsabilidades compartidas, alcalde, responsabilidades compartidas regionales, del nivel nacional. Lógicamente, los alcaldes también tienen, pero también tienen dificultades para implementar ello, ¿no es cierto? Entonces, ahí viene la preocupación que ahora tenemos que tener. Con la vacunación yo estoy segura que esto va a bajar, pero no podemos perder la guardia. ¿Cuál es la raíz del problema, doctora? ¿Por qué nos falta oxígeno? En otros lugares, por supuesto, que están también golpeados con la pandemia, pero nosotros tenemos además la escasez del oxígeno y la desesperación de la gente haciendo cola por cargar sus balones. ¿Cuál es el problema ahí? Algunos dicen que se puede, por ejemplo, recurrir a la Ley General de Salud y que el Estado tome la infraestructura privada. También ha hablado el presidente de envíos desde Chile del oxígeno. ¿Por qué nos falta oxígeno? Bueno, ¿qué se puede hacer? Ahí tenemos que tener un plan a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Ahorita el corto y mediano plazo es alternativas, porque obviamente la construcción de las plantas de oxígeno están tomando de 3 a 4 meses en el mejor de los casos. Y nos falta oxígeno porque jamás se pensó en la cantidad de sobredemanda y sobresaturación que íbamos a tener de casos, ¿no es cierto? Y nuestros hospitales no estaban preparados para ello. Los planes de contingencia y emergencia siempre han contemplado tener oxígeno de backup y hasta cuántos días te puede surtir en una emergencia. Pero en una emergencia estamos hablando tipo sismo,
tipo desastre, inundación, en donde, digamos, es hasta mediano plazo, no en una emergencia cronificada como la estamos viendo ahora. Entonces, una de las razones es que este sobredimensionamiento y esta, digamos, cantidad de personas afectadas ha llevado a una nueva contemplación de la cantidad que se tiene que tener. Y esas cifras se han ido variando a lo largo de la primera y la segunda ola, que ahora estamos peor que la primera. Entonces, obviamente, la planificación a largo plazo obliga a que tenemos que tener los hospitales con independencia de oxígeno. ¿Qué hacer en el momento? Tenemos generadores que pueden tener también independencia, que tienen quizás un poco menos de eficiencia, pero puede aliviar y apalear la emergencia actual. Por eso es que se pidió apoyo con las empresas privadas, ¿no es cierto? Alianzas estratégicas con las empresas privadas para tener ello. A mediano plazo y largo plazo, todo hospital debe tener su planta de oxígeno, ¿no es cierto? Y pero algunos obviamente... Doctora, disculpe que le pregunte, pero algunos no tienen ni electricidad. Usted me decía, por ejemplo, que el hospital de Tingo María no tiene electricidad en el segundo y tercer piso. Cuando hemos visitado en algún momento el hospital, los nuevos hospitales que se han construido, lamentablemente, sobre todo en regiones, eso es de conocimiento público, han tenido mucho fracaso en llevar a cabo digamos, el checklist de todas las líneas vitales, ¿cierto? Entonces, obviamente, cuando tenemos a ese nivel de fracaso, el Estado interviene, como pasó en Arequipa, ¿cierto? Entonces, cuando estamos frente a un desastre, una emergencia que está descrita en la ley de SINAGER 4 o 5, ya es el Estado quien tiene nivel central, que le llamamos, quien tiene que tomar, digamos, la batuta en este aspecto, y tener en cuenta que la infraestructura crítica, que son los hospitales, tiene que ser algo supervisado y algo que tenemos que tener procesos para que el Estado pueda intervenir rápidamente. Frente a eso quedan los hospitales modulares, que son los que se han construido rápidamente, que es una medida paliativa. Entonces, ese hospital modular, así como hay hospitales modulares en diferentes sitios, sí tienen su oxígeno y su carga eléctrica, pero esos hospitales que están mencionando, debemos desde ya verificar su estado, porque, vuelvo a repetir, el COVID ha venido para quedarse. Esto no es que nos vamos a vacunar y ya va a terminar. Acuérdense, por eso mencionaba, de la influenza. Tuvimos en el 2009 y en el 2013 tuvimos un repunte. ¿Por qué? Porque suele ocurrir. Entonces, ahorita probablemente se vacune casi toda la población y vaya a haber una baja, hay una contención, pero tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y hospitales como Tingo María y como otros a nivel de Lima que están realmente con una infraestructura crítica, lo que se requiere es un decreto de urgencia, lo que fuera una política de a 20 años, pero de verdad, no solamente de decirlo, volver a construir todo. O sea, estamos en un nivel muy complicado. Ni Doctora, siquiera... ¿Qué espera de este cambio en el Ministerio de Salud? Usted ha sido crítica de la gestión de la ministra Marcotti. ¿Qué espera de esta gestión del doctor Ugarte, considerando además que durante su gestión se dio esta ley que ha complicado tanto el acceso al oxígeno en la primera ola? Yo considero que hay aspectos que definitivamente cada gestión, fíjese que yo he estado 7 gestiones casi, ¿no? Y puedo decir que cada una de ellas ha aportado. No puedo decir... Se fue el audio la doctora, ¿no? Doctora, no se le oye. Buenas, ¿me escuchan? ¿Sí? Ahora sí, ahora sí. Como le decía, cada gestión dejó algo positivo. Qué raro. No se le oye ahora. ¿Se le oye? ¿Oyen a la doctora? No, ya ¿Doctora? no. No, doctora, qué raro, no se oye. ¿Doctora? No se le oye. Qué raro. A ver, voy a llamarla por el teléfono. A ver. Se cortó de improviso. Estaba justo explicando las 7 gestiones de los ministros de salud A ver. y justo ahí se cortó. ¿Ahora, doctora? Sí, a ver si seguimos con el audio acá entonces. Por el audio, por el celular, de repente se oye. ¿Ahora sí? Ya. ¿Me oyen también en la transmisión? Pau, ¿estás escuchando a la doctora? ¿Me oyes a mí?
Las oigo las perfecto. Ya, doctor, estaba diciendo que cada gestión ha aportado algo, pero digamos, ¿qué espera de esta gestión, de la que viene ahora, con la que ya inició, se comenzó con el doctor Ugarte? Urgentemente se tiene que retomar los planes que se haya quedado pendientes de desarrollar. Específicamente el tema de los recursos humanos lo tiene que abordar y tiene que de alguna manera tener todo un aparato administrativo para ir a los hospitales y definir qué está ocurriendo, por qué no se está pagando oportunamente, qué trabas dentro de los hospitales están ocurriendo, de problemas que puedan tener los gestores, para que rápidamente, habiendo presupuesto, los colegas, las enfermeras, los técnicos tengan el presupuesto oportunamente, porque están cansados ya. Y claro, los que somos nombrados tenemos nuestro sueldo al día, pero los que no están perjudicados, y eso no es justo en emergencia. Lo segundo, el tema de la planificación a mediano, largo plazo respecto a la independencia de las plantas de oxígeno. Hay planes que se han dejado, ¿no es cierto? Entonces, definitivamente, alianzas estratégicas con empresas privadas se están haciendo. O sea, hay cosas que se están haciendo, que se han hecho y deben mantenerse. Y hay cosas que tienen que potenciarse y eso tiene que hacerse rápido porque no va a ser la única emergencia que vamos a manejar. Ahorita estamos concentrados en el COVID, pero hay que decirlo, hay muchos pacientes que tienen las enfermedades tradicionales, que tampoco lo podemos atender completamente porque todo está ocupado por la sala COVID. Claro. Entonces tenemos que también tener una política para preocuparnos por ellos también. Y finalmente, algo que lo debe saber muy bien el doctor Ugarte y lo sabe todo funcionario público. Tiene que sentarse a la mesa, Contraloría, Defensoría y un comité importante, aunque no les gusta que les salga el comité, personas, digámoslo así, del ministerio y puntos claves de ciertos hospitales para definir de una vez con el MES, por supuesto, porque esto tiene que ver con el MES, qué alternativas se tiene de cambiar procesos de adquisiciones para que no se tenga el miedo de la corrupción y los funcionarios públicos hagan su función como debe ser. Hay mucho temor en firmar y los que pueden cambiar algo finalmente terminamos con procesos por falta a diferentes normas que tienen que cambiarse. Y todo el mundo dice, sí, se van a cambiar, sí, se van a hacer, se hace una resolución y al final no se hace. Y esto en gestión es, en resumen, ver recursos humanos, ver los procesos que estoy diciendo y ver un equipamiento que principalmente ahorita está priorizado a planta, lo que es generador y balones de oxígeno en cantidades suficientes, con todo el soporte de línea vitales que requiere esto, energía eléctrica. Por eso no es problema solo de MINSA, tiene que sentarse a nivel más arriba con el ministro de Energía, con el ministro que tiene que ver toda la parte de comunicaciones informática. O sea, tiene que verse algo integral. No lo va a poder resolver el MINSA. Esto está más arriba del MINSA. Esta sería mi conclusión. Pau. Bueno, muchísimas gracias. Una pregunta cortita nomás sobre la vacunación, Pau, sí. ¿Cómo va el proceso de vacunación? Por ejemplo, usted trabaja en cuidados intensivos de un hospital grande en Lima del MINSA. Usted que ve pacientes graves con COVID, ¿ya fue vacunada? Felizmente, en el hospital, hasta el día de hoy siguen vacunando, a pesar que es domingo. Se ha cubierto ya la gran mayoría del personal, de staff que está trabajando en primera línea en el modular. Hemos tenido problemas con las listas, pero ha sido subsanado. Han habido noticias de otros lados que han tenido problemas, pero felizmente yo creo que eso sí es gestión interna. No tiene que haber movilización de los directores generales porque las listas han venido con equivocaciones, ha venido personal que no está en primera línea, ha habido una serie de afectaciones, pero gracias a Dios ya yo estoy vacunada y mucha parte de la primera línea del hospital ya lo está y hasta el día de hoy se siguen vacunando. Realmente hay mucha experiencia en eso porque siempre ha habido campañas de vacunación. Y yo creo que en ese aspecto sí se va a poder cumplir la meta, a pesar de que hay muchas personas que están dando mensajes negativos. No debemos tener mensajes negativos. Yo le agradezco a usted que me hayan permitido tener esta conversación. No todo es negativo, hay aspectos positivos de cada gobierno. Yo lo quiero resaltar, he estado en 7 gestiones, agradezco a cada una de ellas que me haya permitido estar, pero hay cosas que también tienen que saber escuchar
y hay cosas que tenemos que cambiar. Doctora, muchas gracias. Y bueno, nos alegra. Muchas gracias, doctora. Yo quería cerrar con una de sus frases, ¿no? El COVID llegó para quedarse y esto se tiene que ver más allá de salud, con el Ministerio de Energía, que realmente nos deja la piel de gallina, saber que no solo es por el tema de oxígeno, tener una planta, sino que los hospitales no tienen electricidad, ¿no? Gracias por su compromiso, gracias porque se le nota muy comprometida con esta, bueno, no, o sea, con su misión en primera línea el COVID y bueno, y regresará, por supuesto, con mejores condiciones tecnológicas. Buen domingo. Gracias, doctora. Muchas gracias y todos a vacunarse y no perder la esperanza que en los hospitales nos estamos rompiendo el alma por atender hasta el último paciente y no pierdan la esperanza porque hasta el último estamos luchando por sacar a los pacientes que tenemos y a los colegas mucha fuerza porque yo creo que estas cosas se tienen que ir mejorando al margen de quien esté a cargo. Muchas gracias, doctora. Nuestro agradecimiento por su trabajo, tratando de salvar vidas. Gracias. Era la doctora Mónica Mesa, médico intensivista que trata pacientes graves con COVID en uno de los hospitales del MINSA de Lima. Pau.